Como parte de la maestría universitaria en liderazgo y dirección de centros educativos de la Universidad Internacional de La Rioja de la Facultad de Educación, hemos presentado el tema denominado El impacto de la pandemia COVID-19 en niños, niñas y adolescentes de educación básica, presentada por el equipo número 5, integrado por María José Sánchez Montibeller, Rocío Castro Cornejo, Máximo Huber Viafane Abregú, Mariela Roxana Quiroa Rivera y Carmen Elena Milán Campos. En el proyecto de dirección contamos con la doctora Elsa Adriana Zuluaga Parias, directora del trabajo final de maestría en el ciclo escolar 2023. Seguidamente, en nuestra introducción, hicimos una indagación del proceso educativo en tiempos de pandemia provocado por COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019. Mediante una investigación documental, hicimos una exploración de la continuidad y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente con el tema central, el impacto de la pandemia COVID-19 en el estado socioemocional de los alumnos y alumnas de secundaria. Presentamos planes de recuperación socioemocional y académico que contrarresten los problemas que se generaron por la pandemia, seguidos por las estrategias para trabajar las competencias tanto en los estudiantes como en los docentes, y así toda una comunidad educativa que interviene en el proceso educativo. En primer lugar, conocer los contextos reales de los estudiantes como estrategia, atención integral a la comunidad educativa, fortalecimiento de competencias a los docentes que son tan fundamentales en el funcionamiento de un centro educativo, las metodologías actuales o a la vanguardia, con plataformas y planes de estudio alineados a los contextos, planes específicos extracurriculares que contrarresten el rezago educativo y, por supuesto, la participación de todo el personal, principalmente de los directivos. Tenemos una delimitación y abordamos dentro de nuestra investigación un documento que dice que los años no esperan. Esto enfocado a un aumento de desigualdades en el derecho a la educación, tanto en niños como en niñas y adolescentes por COVID-19. Hubo un cierre desigual en tiempos de pandemia. La gran dependencia de aprendizaje en línea que exacerbó la distribución desigual existente en la educación, revelado por Human Rights Watch. En mayo de 2021, las escuelas en 26 países estaban cerradas, en 55 países estaban parcialmente abiertas. Lamentablemente, se puede notar un cierre desigual. El 90% de los niños, de niñas y adolescentes en edad escolar, la UNESCO declaró que en estos fue interrumpido su proceso educativo por pandemia. Y por otra parte, en nuestro proyecto de investigación podemos ver que los niños de cuarto, quinto y sexto no presentaron problemas en lo tecnológico, más sí en lo actitudinal, debido a que a estos niños se conectaban, sí, pero hacían cualquier otro tipo de cosa, menos que poner atención a sus clases, lo que por supuesto hizo un rezago en su avance académico. Por otro lado, están los niños de primero, segundo y tercero en etapa preescolar. Tenían que tener el apoyo de padres de familia, de abuelos, de tíos o de algún encargado en sus hogares para recibir sus clases. Esto fue muy difícil. Los que tenían que hacer sus apoyos salían a trabajar y los que quedaban en casa muchas veces tenían que estar en un home office, es decir, trabajar desde casa todo el día. Lamentablemente, la etapa en tiempos de pandemia en educación fue muy difícil.
Asimismo, en nuestra investigación tenemos un planteamiento del problema enfocado en demostrar cómo los docentes y directivos de las escuelas públicas y privadas necesitan replantear sus planes de estudio, replantear sus prácticas enfocadas a la entrega educativa dentro del aula e identificar cuáles son esos actores claves para apoyar a sus estudiantes en sus necesidades educativas y que son tan diferentes, pues ahí donde se dice que debemos de contextualizar. Asimismo, vemos que los equipos directivos requieren ser fortalecidos en la búsqueda de estrategias de respuestas organizativas, pedagógicas y de apoyo al cuerpo docente. Entonces, es momento de provocar esas estrategias que atiendan las necesidades educativas. América Latina no estaba preparada para una transición digital de la educación. Tal como menciona Briceño en el 2020, el mundo no estaba preparado para el impacto que vivimos de un día para otro. Y todos nos vimos obligados a hacer una transición digital repentina. Lo mismo pasó en América Latina, pero ahí el impacto fue mayúsculo, ya que solo la mitad de los hogares contaba con equipos tecnológicos e Internet. Diversas investigaciones, entre ellas en el 2021 de Fernando Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y profesor en Harvard, muestran que si bien la pérdida de aprendizajes se dio en todos los niveles, fue el nivel de educación básica el más afectado. En países como Singapur y Japón, se proporcionó a todos los estudiantes, principalmente los más desfavorecidos, los medios necesarios para que continuaran con sus clases a distancia y así evitar caer en los problemas de deserción escolar y rezago académico, tal como lo comentan Iwa Buchiet y Tani Shua en sus documentos del 2021. Desafortunadamente en nuestro país, México, no se contaba con la infraestructura tecnológica ni con los recursos para hacer lo mismo que en esos países, sobre todo en escuelas públicas, en donde las clases se tuvieron que pasar por la televisión. En muchos de los casos no se tenía ni la forma de contactar a los docentes. Sumado a todo esto, en una gran cantidad de hogares no se contaba con el equipo adecuado para tomar las clases o para ver las clases. Incluso no tenían internet y no tenían un ambiente propicio para seguir con sus estudios a distancia. Esa fue una de las situaciones que se vivieron en el contexto que nos compete, que es en el Colegio Liceo Regioamericano. Así que el aumento en estas problemáticas de rezago académico no se hizo esperar. Todo esto provocó que gobiernos de todo el mundo, específicamente de América Latina, con el apoyo de la UNICEF, hicieran un compromiso y lanzaran una edición actualizada de su documento sobre políticas digitales en educación orientadas a la mejora de la inclusión, equidad y calidad de la educación, según la UNESCO 2020, donde el compromiso principal es el apoyo a estudiantes en situaciones de riesgo, encontrar la forma de que continúen con sus estudios y cumplir la agenda del 2030 respecto a educación de calidad. Dentro de toda esta investigación documental realizada, encontramos que de todas estas causas mencionadas, una de las más relevantes en el aumento del rezago académico se debió a que los docentes no contaban con habilidades tecnológicas ni conocimientos suficientes para el uso de herramientas digitales en esos momentos. Así que, de nuestras conclusiones,
es precisamente esa, la imperiosa necesidad de trabajar con un proyecto a corto, mediano y largo plazo que garantice específicamente en el contexto que es el Colegio Liceo Norteamericano, la continuidad de la educación a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables y desfavorecidos, como lo recomienda la UNESCO en el 2020. Lo que implica indudablemente la necesidad del desarrollo de uno de nuestros objetivos, el 5.1, que menciona que necesitamos diseñar e implementar un proyecto de capacitación y apoyo permanente para los docentes y directivos, enfocado en fortalecer sus herramientas y prácticas pedagógicas y organizativas que les permita detectar y apoyar situaciones que afecten a sus estudiantes, tomando en cuenta lo encontrado en nuestra investigación. Más adelante ahondaremos en importantes actividades a desarrollar derivadas de este mismo objetivo y que encontramos han funcionado en otros centros educativos, como por ejemplo, algunas de ellas son investigar y aprender las formas en que en otros países lograron una digitalización para apoyar el aprendizaje en las escuelas de educación. Es importante establecer un plan de educación docente en forma permanente, como lo habíamos comentado, que les permita adquirir habilidades y competencias didácticas y tecnológicas, metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje, mejora continua, organizativas, etcétera. Todo enfocado para apoyar a los estudiantes en general, pero especialmente a los que tienen más rezago académico. Otra de las cosas también es que se pueda contar con evaluadores especialistas externos para que utilizando diferentes instrumentos de evaluación independientes a los ya usados de forma interna en los centros educativos, tener una detección temprana de las áreas de oportunidad y que ello sea la pauta para diseñar e implementar estrategias adecuadas a cada uno de los casos detectados. También es importante tener un plan de apoyo económico, recursos y convenios con universidades, no solo locales, pueden ser extranjeras a distancia, que les permita tomar un programa formal a aquellos docentes que así lo deseen. El aumento en los comportamientos disruptivos que empezaron a presentar los estudiantes, además de todos aquellos que llevaron al rezago académico del que ya hablamos, según estadísticas de Save the Children en 2021, fueron causadas por muchas razones, mencionando principalmente el encierro obligatorio a causa de esta pandemia. Pero en nuestro contexto, el aumento de tareas, el no contar en el hogar con un ambiente positivo e idóneo para continuar con sus clases a distancia, la excesiva información recibida por medio de repentina para poder continuar con las clases virtuales, ya que tenían que conocer las plataformas educativas, redes sociales, aplicaciones que nunca antes habían visto, como Zoom, Meet, Classroom, pero sobre todo la expectativa de que bajo estas condiciones se deberían conseguir los mismos resultados, fueron generando no solo en los estudiantes, docentes y padres de familia, sentimientos negativos, preocupación, inseguridad, ansiedad, estrés, etcétera. Muchos docentes sufrieron también un síndrome que se llamó coronotiche, según información publicada por la IESAU en el 2020 en su página 26. Dentro de esta investigación se encontraron también algunas actividades prácticas que muchos de los centros educativos
también lo hicieron y les funcionaron, así que muchas de ellas trataremos de implementarlas y las desglosaremos a detalle más adelante, enfocadas todas a mejorar estos comportamientos disruptivos mencionados. Por ejemplo, integrar a los planes de estudio actividades que ayuden al desarrollo socioemocional de los estudiantes. Algunas de ellas serían aprender a reconocer sus emociones, manejo de estrés, toma de decisiones, autocuidado, técnicas de meditación como mindfulness, por ejemplo, entre muchas otras. También es importante mejorar la comunicación con los padres para detectar problemáticas y en equipo llevar a cabo un plan de acción que contrarreste esta situación. Otra de las cosas que se recomienda es evaluar e integrar expedientes de los alumnos y alumnas que contengan información no solo académica, sino también emocional, familiar y social. Pero sobre todo darle un seguimiento periódico y permanente para poder revisar los avances. También es importante establecer programas para crear un ambiente positivo en el centro. Precisamente aquí en México se ha implementado una norma oficial, la NOM 035, que está enfocada a identificar y prevenir factores de riesgos laborales, lo que ha ayudado a muchos centros educativos a promover un ambiente y entorno favorables para prevenir el estrés laboral entre su personal. A raíz de todas estas situaciones originadas por la pandemia del COVID-19, maestros y todo el personal educativo tomaron conciencia de la necesidad de cambios en su actuar para cumplir con necesidades de los estudiantes, no solo académicas, no solo en el aula, sino también las emocionales. Es importante, se dieron cuenta, de reforzar valores y en general de otorgar una formación integral para que los niños, niñas y adolescentes estén preparados para resolver los problemas cotidianos que se les presenten ahora. Para concluir estos puntos mencionados, nos quedamos con un artículo postdoctoral consultado dentro de nuestra investigación, en donde se hace una referencia a Rafael Vizquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona y uno de los autores más prestigiosos y destacados en el campo de la educación emocional, quien afirma que la educación emocional representa un proceso educativo continuo y permanente que pretende potencializar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo de la personalidad integral. Es decir, menciona que las emociones son parte de nosotros, del día a día, de todas las personas y por ello lo que se pretende en la escuela es capacitar a todos los niños, niñas y adolescentes para resolver las situaciones y problemas que se les presentan en la vida cotidiana, por lo que es menester educar a los estudiantes más allá de los contenidos conceptuales, es poner especial atención a la dimensión social y afectiva. Marco teórico. Y nos toca presentar sus dos apartados, la investigación documental y el contexto epistemológico. Anteriormente se ha presentado los objetivos, la justificación y el contexto del problema de este proyecto de dirección. Y ahora es necesario presentar el marco teórico que la sustenta y la profundiza en el contexto del Colegio Liceo Regio Americano de Monterrey de Nuevo León, México. La perspectiva teórica que sustenta y profundiza
Este proyecto de investigación parte de una investigación documental considerando el contexto epistemológico y las corrientes teóricas relacionadas al problema. La investigación documental. La investigación documental es una técnica para elaborar trabajos de investigación y que abarcan la recopilación y análisis de fuentes existentes que previamente han sido publicadas en fuentes como revistas científicas, revistas de investigación, libros, tesis, periódicos, etcétera, y que pueden estar en formatos digitales o impresos. Lo importante de estas fuentes existentes es que deben ser válidas, confiables y de calidad. Es importante acotar que la investigación documental centra su atención en la recopilación de la información, pero también en el análisis de la información o de esta información recopilada. ¿Para qué? Para hacer interpretaciones coherentes y fundamentadas sobre el problema que se investiga. Así coincidimos con Tankara, 1993, cuando dice que, por lo tanto, de acuerdo con estas consideraciones, podemos intentar una nueva definición de la investigación documental como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema. Y esto es precisamente lo que este proyecto de dirección que presentamos ha hecho. Ha recopilado información, pero se ha centrado básicamente en el análisis de la información para arribar a plantear soluciones al problema. Una investigación documental empieza por seleccionar el tema. En este caso, en nosotros ha sido el de la pandemia y los efectos en niños, niñas y adolescentes de educación básica. Pero luego se deben establecer los objetivos, y estos objetivos son los objetivos generales y objetivos específicos. El camino que se debe recorrer debe ser sistemático para lograr esos objetivos, y eso lo proporciona la investigación documentada. Le da sentido y coherencia a ese trabajo de investigación. Por ello, decimos que en el proceso de investigación documental, John 2007, dice lo siguiente, que es un proceso metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y sistematizado al producto de investigaciones científicas, reportado en fuentes documentales, y que su importancia radica en la serie de pasos ordenados y cuidadosos que conducen al acopio de la información en forma sistemática, analítica, sintética y crítica. Por ello, este proyecto de dirección ha seguido este proceso. Hemos seleccionado un tema, hemos recopilado la información válida, de fuentes válidas, hemos hecho el análisis y la sistematización de la información, y por último hemos hecho una integración y una redacción y presentación de este proyecto. Contexto epistemológico. Este proyecto de dirección se enmarca en la perspectiva epistemológica constructivista en oposición a la perspectiva positivista que dominó el siglo XX en cuanto a la comprensión del mundo y el conocimiento científico. Sin embargo, el constructivismo actualmente ha tomado mayor fuerza en la comprensión del mundo porque permite analizar mejor, interpretar mejor la realidad cambiante en distintos contextos, y porque toma en cuenta al factor humano para poder construir esta realidad, para poder investigarla, para poder descubrirla. El factor humano es importante dentro de la perspectiva constructivista, a diferencia de la perspectiva positivista. Así tenemos que Labra dice lo siguiente, Labra 2013, la concepción realista objetivista expuesta en las páginas anteriores nos conduce a
a definir este realismo objetivista como una limitante en la investigación social a partir de la idea que el investigador debe adoptar una actitud distante y no interactiva que no considera los aspectos sociales ni culturales de la realidad. Y esta perspectiva positivista no es con la cual nosotros estamos de acuerdo o hemos tomado para este proyecto. Labra sigue diciendo, sin embargo, desde el paradigma constructivista, Labra indica lo siguiente. El constructivismo designa básicamente una posición frente al problema del conocimiento que concibe el objeto que conoce o sujeto que conoce y el objeto conocido como entidades interdependientes. Del mismo modo, el constructivismo asume que la realidad es en gran parte una construcción humana. Este enfoque sí nos parece pertinente y es el que asumimos en este proyecto de dirección, donde el sujeto que conoce participa del estudio del problema y está inserto en él y es parte de la construcción en lograr la solución. Si quisiéramos graficar esta situación o esta perspectiva epistemológica, podríamos decir que el contexto es el impacto de la pandemia en el caso de nuestro proyecto o tema a investigar. Ese contexto ha generado, pandemia, que se dio, ha generado que participe una serie de personas o sujetos dentro del problema o la realidad que queremos investigar. Están los niños y niñas adolescentes de educación básica impactados por la pandemia, que se han generado brechas académicas y también conductas socioemocionales disruptivas, y están también involucrados los docentes y directivos y también la comunidad educativa, como pueden ser los padres de familia. Es decir, este factor humano en este contexto se establece una realidad que es principalmente o focalizadamente el rezago académico en los estudiantes y las conductas disruptivas socioemocionales. Esa es la realidad de estudio a lo que se tiene. Entonces, el proyecto de dirección aborda esta lógica de contexto, factor humano y realidad desde una perspectiva constructivista para comprender lo siguiente. Comprender que el constructivismo nos permite desde un sentido ontológico asumir que la realidad no es una, sino que es múltiple y es subjetiva, de acuerdo a los distintos contextos que se puedan generar o dar. Esto es muy importante para poder comprender la dinámica en la cual nuestro problema se asienta en una determinada escuela, en un determinado contexto y que pueden haber múltiples realidades en distintos escenarios. De otro lado, esta perspectiva del constructivismo también, desde el contexto epistemológico, nos permite establecer o identificar o asumir la relación entre el investigador y la realidad que se investiga. Es decir, se considera que el sujeto investigador es parte de la realidad y de ese contexto que estudia. Y que es más, la realidad de estudio tiene una relación de interdependencia e influencia entre el sujeto que investiga y el objeto que es investigado. Esto pareciera que puede ser no posible, por el contrario, es mucho más pertinente, dado que se entiende que un investigador puede aportar mejor, a descubrir mejor, a construir mejor determinada realidad que se investiga si es que la conoce y él es parte de ella. Sus interpretaciones serán mucho más cercanas. El constructivismo va también de la mano con un enfoque metodológico, un enfoque de indagación, y eso nos lo dice Álvarez al respecto. Reconocen que el saber se construye permanentemente y que no hay verdades absolutas. Proponen que el mundo, la cultura y el conocimiento se construyen mutuamente en la interacción de los sujetos con diversas formas de ser y de hacer, reconociendo así los disensos, las ideas y culturas no hegemónicas como otros modos de comprender y construir el mundo con relaciones de poder más horizontales. Aquí Álvaro lo que nos trata de decir es que en la perspectiva constructivista, los sujetos y sus interacciones en determinados contextos, en determinadas realidades, son los que construyen
el mundo, el conocimiento y la cultura. En ellos se asienta esa construcción, ese descubrimiento de esa realidad o de ese fenómeno de estudio. Por lo tanto, el constructivismo tendrá, como decía hace un momento, una asociación a un determinado enfoque metodológico que permita esa construcción o ese descubrimiento de verdades alrededor del mundo, el conocimiento, la cultura. Creswell, 1994-1998, Denzin y Lincoln, 2005, citado por Sauto, 2010, afirma que el positivismo y pospositivismo son vinculados con metodologías cuantitativas, mientras que al constructivismo naturalista e interpretativo se lo relaciona con metodologías cualitativas, que es lo que acabamos de señalar. Por último, podemos terminar diciendo que la perspectiva epistemológica constructivista está asociada a un enfoque metodológico de metodologías cualitativas que permiten al investigador intervenir en su objeto de estudio. Y además, estas metodologías también están mucho más asociadas a la investigación social, de tal manera que nuestro proyecto de dirección, el impacto de la pandemia COVID-19 en niños y niñas adolescentes de educación básica, está sostenida fundamentalmente en el análisis documental de bibliografía, de la búsqueda de propuestas alrededor de los puntos de los estudiantes, como son las brechas académicas y las conductas disruptivas. Será entonces este enfoque constructivista el que guíe el presente proyecto de dirección. Las corrientes teóricas que sustentan la problemática del proyecto de dirección, la cual surge como producto del impacto de la pandemia por COVID-19, ahorita se las voy a explicar. Esta pandemia trajo algunas consecuencias como el retraso en los aprendizajes, desequilibrio emocional en los alumnos o falta de adaptación a nuevas formas de trabajo de evaluación a través de la tecnología. Por esto nosotros consideramos necesario plantearles algunas teorías que nos permitan tener una visión general de lo que está pasando en el ámbito educativo y así permitirnos comprender cómo está ocurriendo el aprendizaje en el estudiante, los factores que están influyendo y con ello poder plantear algunas formas de intervención de los maestros. Bueno, las teorías que se tomaron fueron, en primer lugar, la teoría del conectivismo, que vamos a compartir. Esta teoría del conectivismo nos va a permitir comprender y explicar el aprendizaje, pero asociado a las herramientas tecnológicas de esta era digital. Es decir, las herramientas que nos ayudan a aprender a través de la tecnología, tomando una educación híbrida, que fue lo que se estuvo utilizando durante la pandemia. Esta la consideramos importante porque se relaciona con la problemática de nuestro proyecto de dirección, ya que se tuvo que recurrir a una educación virtual. Sobre esta teoría, Sánchez Cabrero nos menciona que el aprendizaje en la era digital se caracteriza por una conexión permanente del aprendiz con el entorno. ¿Y cómo es esta conexión? A través del Internet, por ejemplo, en redes sociales. Y Islas Delgadillo, citado por Sánchez Cabrero, nos menciona que el conectivismo es el enfoque teórico actual que es capaz de ayudarnos a comprender este tipo de aprendizajes que se basa en el Internet, al cual se le denomina e-learning. Otra de las teorías que nosotros tomamos fueron las teorías del aprendizaje. Aquí nos basamos en algunas teorías, como la teoría conductista de Pavlov y de Skinner. Esta se refiere al aprendizaje, pero partiendo de estímulos. Aquí el docente va a ser el protagonista porque es quien deposita la información en el estudiante utilizando algunos estímulos en forma de recompensas, como motivación. Y bueno, Castellanos nos va a mencionar aquí que el alumno juega un papel pasivo porque él solo recibe información y no participa en clase, a menos que tenga preguntas
o dudas. Hay que mencionar que el conductismo presenta dos tipos de aprendizajes bien definidos, pero que se complementan entre ellos, que es el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. Otra de las teorías de aprendizaje que utilizamos fue la teoría cognitivo-humanista de Rogers. Aquí el docente va a jugar un papel de facilitador del aprendizaje porque solo va a orientar y acompañar al estudiante para que él vaya aprendiendo y avance a su ritmo, respetando su proceso de aprendizaje. Aquí utilizamos un concepto de enseñanza flexible y abierta porque se va a basar en el desarrollo y madurez de cada alumno, centrando su aprendizaje en el estudiante y respetando sus periodos evolutivos. Otra de las teorías de aprendizaje que utilizamos fue la teoría sociocultural de Vygotsky, que para él el aprendizaje es como un modelamiento artificial que la educación hace sobre los procesos naturales del aprendizaje que se dan en las personas. Aquí el docente va a fungir como un mediador porque va a brindar apoyo a los estudiantes para llevarlos de una situación de aprendizaje inferior a una situación superior. Y a medida que ellos vayan logrando avanzar, el profesor va a ir disminuyendo su participación. Aquí se da un enfoque de evaluación de aprendizaje que Castellanos nos lo resume como en donde se mide del nivel de desarrollo real, que es en donde el alumno empieza con los conocimientos que tiene, al nivel de desarrollo próximo, que es lo que se desea que alcance el alumno tras recibir esta información. Otra de las teorías que nosotros tomamos para nuestro proyecto fue la teoría de la educación socioemocional. Esta teoría también la consideramos muy importante porque se relaciona directamente con la problemática que nosotros planteamos. Y bueno, esta nos va a permitir tener una visión del aprendizaje de los estudiantes, pero desde el manejo de sus emociones en relación a cómo él se comporta con sus iguales, en su familia o con la sociedad en general. Esta teoría, bueno, es importante porque también nos ayuda a comprender los efectos de la pandemia en la vida emocional de los alumnos, ya que manifestaron repercusiones en su aprendizaje y en su vida social. Recordemos que el desarrollo socioemocional de los estudiantes es fundamental para su formación integral y se vio muy afectada en la pandemia. Entonces, surgió esta necesidad de comprender una teoría sobre educación socioemocional. Bueno, Álvarez nos menciona que la educación socioemocional tiene como propósito el reconocimiento de las emociones propias y las de los demás para que sepamos regularlas y autorregularnos, lo cual nos va a ayudar a las relaciones sociales. De aquí es la importancia de que en los centros educativos se trabaje el aspecto emocional, ya que se relaciona con la salud mental y el bienestar de la persona, además de que es parte de su formación integral. Y la última teoría que nosotros tomamos fue la teoría sobre la organización escolar y curricular, la cual nos ayuda a comprender el actuar de las escuelas y los docentes en la gestión de los aprendizajes durante la pandemia. Aquí, Penalba nos menciona que son 4 perspectivas fundamentales que se toman en cuenta para realizar algunas reformas en los centros educativos. La primera, la perspectiva económica, que va a girar en torno al paradigma de la eficacia y concibe a la escuela como una empresa. Después, la perspectiva sociológica, que gira en torno al paradigma de funcional pragmático y va a concebir a la escuela como una organización inteligente. Después está la perspectiva política, que gira en torno al paradigma de la democracia radical y concibe a la escuela como comunidad de participación. Y por último, la perspectiva político-cultural, que va a girar en torno al paradigma de la inclusión participativa y va a concebir a la escuela como una comunidad creadora de significados. El COVID-19 fue un evento inesperado mundial. Este causó una gran contingencia, la cual afectó principalmente en temas académicos y de emociones a niños y adolescentes. La UNESCO menciona en la educación en tiempos de pandemia, página 13, 2020, cómo el confinamiento afecta a la salud mental de la población y aumenta exposiciones de situaciones violentas. La salud mental anteriormente no era tan importante para las escuelas. Hoy es una gran prioridad.
ya que si el estudiante se encuentra estable emocionalmente, puede estar en un mejor desarrollo hacia aprender y relacionarse con otras personas. Es un cambio que se le va a dar al estudiante como una forma íntegra de unificar emoción, conocimiento académico y capacidad de relacionarse. Realmente la educación de todos los temas que acabo de mencionar ya se estaba tratando de integrar, pero ahora con la situación que tuvimos en pandemia, se tiene que hacer un plan de emergencia y de conservación porque nos adelantamos un paso. Esta situación es una situación desafiante porque más vale prevenir, pero ahora que ya estamos en nuestro punto, hay que tomar acción para mejorar nuestra situación actual. La labor educativa actual tiene que ser la reorientación de los programas curriculares con un diseño más humanista y más integral. Y de una vez, inclusive integrar la parte de equidad y de inclusividad. Para llegar a contrarrestar esta situación que viven los alumnos de violencia, de ansiedad, de depresión, se tiene que capacitar a los docentes y también a los administrativos de las instituciones. ¿Por qué? Para canalizar a los alumnos que necesiten mayor ayuda que otros que hayan sufrido en la psique más consecuencias que otros por el confinamiento que hubo. También es importante empezar a recuperar el aprendizaje perdido o mal aprendido que hubo durante esos 2 años. De hecho, Latinoamérica fue de los más afectados por la desigualdad en el acceso a la tecnología que tenía la población. Los nuevos diseños curriculares que había mencionado anteriormente deberán tener 3 objetivos, como lo dice Reimers en Educación y COVID 2019, recuperarse de la pandemia y reconstruir algo mejor, página 14, 2021. Mejorar la efectividad de las estrategias, ahora metiéndoles unos KPIs para ver que efectivamente estén funcionando, recuperar y reconstruir nuevas oportunidades a raíz de lo que esto nos ha enseñado. Y desarrollar resiliencia en los centros educativos para, en dado caso de otro brote o de otra situación, podamos actuar más efectivamente, más eficazmente. Reimers en su escrito plantea algunos criterios para hacer un diagnóstico de principios claves. Entre ellos está evaluar el bienestar de estudiantes y evaluar el bienestar de maestros, acelerar el aprendizaje y personalizarlo, apoyar la salud mental, repriorizar el currículo, lo de diseños curriculares que ya habíamos dicho, y desarrollar profesionalmente a los docentes y administradores. Haber analizado la situación que prevalece con los alumnos del Colegio Liceo Regioamericano, formulamos 3 preguntas que fueron las que guiaron nuestra investigación para este proyecto directivo. La primera de ellas es: ¿cómo impactó la pandemia del COVID-19 las situaciones de rezago académico y comportamientos disruptivos de tipo emocional, como el estrés, la depresión o la agresividad, a los estudiantes de educación básica? La segunda de ellas es: ¿cómo cambió el quehacer de los docentes frente a estas situaciones en el aula, generadas por la pandemia del COVID-19? Y para concluir, esta última pregunta es derivada de las 2 anteriores. Y es: ¿cuáles son las adecuaciones necesarias en el quehacer docente y directivo que estarán enfocadas a combatir el rezago académico y los comportamientos disruptivos de tipo socioemocional de nuestros estudiantes? Definitivamente, la principal razón que tuvimos para realizar este proyecto fue darnos cuenta que al regresar a las aulas
después de estos 2 años de confinamiento, obligados por la pandemia, los estudiantes regresaron con ciertas situaciones y además de presentar un importante rezago académico, empezaron también a mostrar problemas socioemocionales como depresión, agresividad, batallaban para solucionar los conflictos que tenían con sus compañeros. Y fue muy notable además el deterioro que tuvieron en la comunicación. No solo para comunicarse con sus iguales, con sus compañeros, sino la comunicación de sus necesidades, de lo que pensaban, de lo que sentían. Todo esto se sumó a la preocupación e incertidumbre que teníamos de que los docentes y directivos estuvieran fortalecidos y preparados para poder adecuar nuestro trabajo en el aula y así responder a las necesidades que estaban presentando nuestros estudiantes. Lo que pretendemos demostrar es que todas estas situaciones y comportamientos disruptivos que están presentando nuestros niños, niñas y adolescentes de este colegio son definitivamente el resultado de ese encierro y estrés que se generaron por la pandemia del COVID-19. Y que no estamos solos en esto. Situaciones similares se han estado presentando en escuelas de muchos otros países, lo que tiene a gobiernos y organizaciones mundiales preocupados y ocupados tratando de resolver estas problemáticas, propuestas, actividades y cambios que involucran a toda la comunidad educativa, padres, maestros, directivos, incluso los mismos alumnos. Así que, partiendo de estas investigaciones, hemos establecido para este proyecto directivo un objetivo general, que es demostrar que se pueden mejorar las problemáticas presentadas al establecer un plan de recuperación socioemocional y académico para quienes así lo requieran, atendiendo las necesidades educativas que se generaron por la pandemia del COVID-19 en los estudiantes del nivel de educación básica del colegio Liceo Regional. Este objetivo general se derivan 5 objetivos específicos. Estos objetivos son, primero de ellos y del que tenemos que partir definitivamente, identificar y evaluar las necesidades educativas generadas por la pandemia del COVID-19 en las áreas académicas y socioemocionales de nuestros niños, niñas y adolescentes de esta institución. Definitivamente se tiene que partir de esto, identificarlas y evaluar todas las necesidades educativas, todo lo que se necesita. Estas 2 áreas de haber identificado y partido de esto, definitivamente tenemos que diseñar y establecer un plan de detección permanente de estas problemáticas presentadas en niños y adolescentes de la institución. Obviamente, se tiene que detectar, pero serviría si no contamos con un plan de detección que no puede ser temporal, tiene que ser permanente, pues estas situaciones pensamos que pueden ser a largo plazo. Estamos iniciando con ellas después de este ciclo escolar que regresaron y obviamente necesitamos un cambio permanente. Esto nos lleva también al siguiente objetivo específico, que es diseñar y establecer un proyecto de atención integral para los estudiantes, específicamente con situaciones socioemocionales detectadas. Cuarto objetivo específico será diseñar y establecer un proyecto de capacitación y apoyo permanente para docentes y directivos, enfocado en fortalecer sus herramientas, prácticas pedagógicas y organizativas que les permita detectar y apoyar situaciones que afecten a sus estudiantes. No podríamos tener un plan de detección, de apoyo, sin
no trabajamos con docentes y directivos en un proyecto de capacitación y apoyo permanente. Necesitamos que ellos tengan bien reafirmadas sus fortalezas y trabajar con nuevas prácticas pedagógicas, nuevas prácticas organizativas, puedan echar a andar en el aula para abatir estas problemáticas presentadas por sus estudiantes. Por último, tenemos el objetivo de diseñar y establecer proyectos y planes específicos de estudio alternos a las clases regulares, dedicados a solucionar la problemática del rezago académico planteada anteriormente. Obviamente tenemos que atender las dos situaciones más graves que nos competen, las socioemocionales, y tenemos que también manejar el rezago académico. Este rezago académico puede trabajar a la par, bueno, se puede trabajar a la par de las clases regulares, pero cuando ellos regresaron traían un fuerte rezago académico, pues estos 2 años que estuvieron en línea, definitivamente tuvo consecuencias. Entonces, hay que trabajar a la par de las clases regulares, pero con un programa específico, diferente, alterno a sus clases, para poder regularizarlos. Entonces, con estos objetivos, vamos a trabajar, como lo mencionamos hace unos momentos, este proyecto directivo en el Colegio Liceo Regioamericano, que es de sostenimiento particular, trabaja en turno matutino y tiene una modalidad de horario ampliado, es decir, tiene actividades extraescolares, extracurriculares, después de horas y son extendidas hasta las 4 o 5 de la tarde. El colegio está situado en el área metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México, en un contexto socioeconómico medio-bajo. Cuenta con los 3 niveles de educación básica. Estos niveles son preescolar, primaria y secundaria. Población total en los 3 niveles es de 495 alumnos. Entre ellos también están 42 docentes y 16 personas del área administrativa y de servicio. Los directivos y docentes tienen una edad promedio de 47 años y una escolaridad mínima de licenciatura, que también es un factor importante a tomar en cuenta para poder realizar nuestro proyecto directivo. Muchas gracias. Ahora presentaremos los 2 últimos apartados de nuestro marco teórico. Planificación del proceso educativo alterno post-pandemia e implementación de programas educativos. La planificación del proceso educativo alterno post-pandemia. Un primer punto que hay que puntualizar es que el proceso educativo de un estudiante en el sistema educativo se realiza a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en estudios regulares y complementados con estudios alternos. En estos estudios alternos se dan los cursos o talleres cocurriculares, extracurriculares o complementarios que participan de la formación de los estudiantes. En un contexto normal, el sistema funciona así. Sin embargo, a raíz de la pandemia, tuvo un impacto fuerte en el sistema del proceso educativo de estudios regulares y estudios alternos porque se generó una brecha académica o un rezago académico que afectó los aprendizajes de todos los estudiantes. De esa manera, en el proceso educativo se atendieron a los estudios regulares de alguna forma con la enseñanza remota. Sin embargo, también es necesario atender los estudios alternos que complementan la formación de los estudiantes. De ahí que los estudios alternos deben establecerse en su diseño, planes, programas y proyectos, pero de manera reinventada o rediseñada a
a este rezago académico post-pandemia y que ayude a superarlo. Hay una experiencia concreta en México de respuesta post-pandemia por la educación. Se hizo un estudio de la educación después de la pandemia y se propuso un programa permanente de educación a distancia para no perder la experiencia ganada o vivida en la pandemia y poder seguir atendiendo las necesidades de los estudiantes post-pandemias, pero además también aquellas necesidades ya existentes que tenían muchos estudiantes por un tema de impedimento físico, económico o cultural. Entonces, los estudios alternos, como este programa permanente de educación a distancia, son una alternativa post-pandemia para enfrentar los rezagos académicos. De ahí que la propuesta de programa permanente de educación a distancia se constituye en un programa de estudios alternos post-pandemia. Pero aquí lo relevante es que cualquier programa de estudio alterno post-pandemia, en realidad cualquier programa de estudio o proyecto curricular o programa curricular o plan curricular debe estar enraizado desde un modelo instruccional. Es decir, cuando se quiera planificar un programa de estudios alterno, debe estar centrado o sustentado desde un modelo instruccional. Los modelos instruccionales cumplen una función de asegurar acciones formativas coherentes y de calidad para la satisfacción de necesidades educativas. De ahí la importancia de hablar de modelos instruccionales cada vez que se hablen de implementar programas, planes o proyectos educativos. Entonces tenemos que los modelos instruccionales son importantes para diseñar cursos curriculares, extracurriculares o complementarios y tienen como fin mejorar, nivelar y recuperar aprendizajes. De otro lado, los modelos instruccionales articulan con coherencia los propósitos de aprendizaje, las estrategias didácticas, los materiales y los sistemas de evaluación. Es decir, finalmente un modelo instruccional se traduce en un plan de estudios y eso es lo que le da coherencia, le da sustento, consistencia curricular a cualquier intencionalidad educativa, sea en un plan educativo, sea en un programa educativo, sea un proyecto educativo que se quiera implementar. Un buen ejemplo de un modelo instruccional es el diseño instruccional de Gagné y Briggs. Este diseño instruccional tiene una consistencia pedagógica, curricular, para poder traducir o implementar cualquier intencionalidad de programas o proyectos educativos. Está estructurado en 4 sistemas y consta de 14 pasos. Por lo tanto, decimos nosotros que el diseño instruccional de Gagné y Briggs es pertinente, es adecuado, es coherente y es consistente para implementar cursos o talleres alternos como la propuesta de educación a distancia que se hizo en México. Pero también decimos que este diseño instruccional de Gagné y Briggs es pertinente, adecuado, coherente y consistente para cerrar brechas académicas o socioemocionales en educación básica, porque recogen la intencionalidad educativa que se quiere y se traduce en propuestas curriculares sistemáticas. También decimos, por último, que el diseño instruccional de Gagné y Briggs es pertinente, adecuado, coherente y consistente para adecuarse al perfil del estudiante y a sus necesidades educativas. Como ven en el gráfico, el diseño instruccional de Gagné y Briggs consta de 4 niveles: el nivel sistema, el nivel del curso, el nivel de lección y el nivel de sistema final. En ellos se estructuran los 14 pasos, que no es más que el camino que se recorre curricularmente o pedagógicamente para diseñar cómo se realizará todo el proceso instruccional de un programa, plan o proyecto educativo. Así tenemos que, según Moreno y Cárdenas 2012, nos dice lo siguiente: este diseño instruccional brinda la oportunidad de realizar adecuaciones curriculares que se ajusten a los perfiles de los alumnos, crear modelos educativos centrados en el estudiante que en realidad no se han extendido tanto como debería. Y es cierto, cada vez que se habla de implementar o planificar
programas educativos o planes o proyectos, a veces se deja de lado la búsqueda de una consistencia pedagógica, curricular, de esa intencionalidad que se quiere implementar. Por lo tanto, creemos importante que, si bien es cierto, hay muchos modelos instruccionales, pero nosotros en este proyecto de dirección sugerimos, apostamos por el modelo de Gagné y Briggs. Y ahora el último apartado de nuestro marco teórico, que tiene que ver ya con la implementación de programas educativos. En este punto veremos ya una implementación práctica de un programa. La pandemia, como hemos mencionado en varios momentos de este marco teórico y a lo largo del proyecto de dirección que presentamos, la pandemia afectó al sistema educativo, afectó a los estudiantes, afectó a sus aprendizajes, afectó a la comunidad educativa, docentes, directivos, padres de familia. Y el sistema educativo tuvo que dar una respuesta pronta y rápida a esa pandemia. Y se implementaron estrategias educativas. Así nace el programa de estudio Aprende en Casa en México, como también se hicieron varios de ellos o similares a este programa en varias partes de Latinoamérica. El programa de estudio Aprende en Casa es un programa que tiene un diseño instruccional y parte de él para poder lograr los objetivos que se planteó. Así tenemos entonces que es importante mencionar, según Sánchez Olobarria y Carro Olvera 2022, que dicen lo siguiente: la principal estrategia implementada por las autoridades educativas en el nivel básico estuvo relacionada en cómo lograr que los niños aprendieran y no perdieran el año. Este programa de estudios de Aprende en Casa nos muestra que el objetivo era claro: enfrentar la pandemia y haciendo que los niños no perdieran las clases durante ese año y tratar de proteger lo mayor posible los aprendizajes de los mismos. Al respecto, Sánchez Olavarría y Carro Olvera, nuevamente 2022, nos dicen que la estrategia de Aprende en Casa 2, que tuvo una segunda etapa, se enfocó en las necesidades de los principales actores: la familia, los estudiantes, los docentes. Asimismo, se puede afirmar que si algo positivo se puede contemplar de la pandemia, es que se logró que una buena parte de padres de familia sean parte activa del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. En un programa que se implementa, deben participar los principales actores, como son los padres de familia, que son aquellos que acompañan a sus hijos en el proceso educativo. Y hasta antes de la pandemia se tenía un poco rezagado este acompañamiento. Sin embargo, producto de la pandemia, se vio que hubo una mayor participación de ellos en el proceso educativo de sus hijos. Y es algo que no se debería perder post pandemia. Luego complementan diciendo que ante la situación problemática que se vivió en la pandemia, el trabajo docente ha sido determinante, puesto que ha desarrollado un mayor compromiso de padres y madres de familia, mayor conciencia social y adaptación como parte fundamental de esta enseñanza remota de emergencia. Es cierto, alguien clave en este programa de estudio de Aprende en Casa en México fue el docente, y creo que en varias partes de Latinoamérica los docentes fueron clave porque tuvieron que adaptar ellos a esta nueva realidad de estudios y de proteger los aprendizajes, pero también estar con los padres de familia ayudándolos a que se adapten a esta nueva realidad. Entonces, es claro que una clave de éxito en este programa de Aprende en Casa, en este programa de estudio, fue la labor del docente. Finalmente, y para ir cerrando este último punto, decimos pues que este programa de estudio en casa implementado tuvo como objetivo frenar la pandemia y el rezago académico, que también es uno de los objetivos de nuestro proyecto de dirección en relación a una escuela focalizada. Y por último, qué importante es la participación e involucramiento de toda la comunidad educativa para lograr óptimos resultados. Con esto cerramos el marco teórico de nuestro proyecto de dirección
para ahora pasar a presentar las actividades prácticas del proyecto, donde se verán reflejado todo este marco teórico y las teorías presentadas en los planes y proyectos que presentaremos a continuación. Ahora hablaremos de las prácticas que nosotros proponemos para llegar a cumplir los objetivos expuestos. Para el primer objetivo, buscar e identificar las necesidades que se crearon en pandemia. Proponemos una matriz que busca esas necesidades. Esta propuesta se quiere hacer cada 6 meses. Los recursos que vamos a necesitar pues son los docentes, administrativos, coordinadores, directores, los que tengan más contacto con los niños y adolescentes. La matriz que trabaja con factores socioemocionales y académicos se va a llenar cada 6 meses. Una vez llenada la matriz, vamos a diagnosticar si hay un grupo de alumnos o un solo alumno que necesite cierta interacción personal, cierta ayuda personal, y allí mismo se harán las soluciones hacia estos casos. Para el objetivo 2, establecer un plan de detección permanente para niños, niñas y adolescentes, se va a requerir la involucración de tutores, psicólogos y también los maestros para que estén checando y los manden en dado caso que se requiera. Este plan de detección busca detectar bajo rendimiento, baja motivación, bajo autoestima, comportamientos bruscos, comportamientos violentos, ya que estos problemas suelen o empezaron en pandemia en casa. Este tema sí va a tener que llamar a padres de familia para que se lleve una solución conjunta, un trabajo conjunto hacia la mejora. Una vez detectado algún alumno, pues se va a hacer un historial, fichas de registro, un seguimiento, también una alta en caso que el psicólogo ya diga, o una canalización hacia un psicólogo externo si requiriera de más tiempo del que se puede proporcionar en el establecimiento. Para el objetivo 3, una vez ya detectado una situación socioemocional mala, se va a hacer un plan integral hacia la mejora. Este va a contribuir a la construcción de la identidad personal, a que reconozcan y exploren sus conocimientos y sus emociones, a poderse relacionar con su entorno y con la naturaleza de una manera positiva, a impulsar la empatía y la resiliencia, que son los que afectó mucho la pandemia, y sobre todo que los alumnos de ahora en adelante puedan resolver un problema solos. Hay varias actividades que se pueden utilizar para lograr estos objetivos. Un ejemplo es la actividad del espejo, que a través de cuentos o historias o canciones ellos van tomando lo que les refleja y se describen 5 cualidades y 5 limitaciones que los niños y adolescentes se encuentran en ellos mismos, y una vez que ya las hayas aceptado, realizado, entendido, ahora se vuelven a hacer otras actividades ya con profesionales para que te encaminen al autoamor y la autoaceptación. Otra actividad puede ser la de soy yo y puedo hacer lo que quiero, en lo que se hacen actividades que demuestren sus fortalezas y también canciones que sean positivos, siempre repitiendo que tenemos la capacidad de hacer las cosas y reforzando esas capacidades con actividades y destrezas. Todas estas actividades se van a estar llevando periódicamente. Hay, por ejemplo, unas mensuales y otras bimestrales, y en las bimestrales se va a invitar a padres de familia para que también vean el desarrollo de sus hijos y se vean involucrados en ciertas, por ejemplo, sobre todo en las que son de fortaleza que ellos pueden hacer, para que tengan el apoyo ahí de sus familiares.
Es muy importante que los niños se autoconozcan, bueno, en realidad que todas las personas se autoconozcan para ver dónde están sus áreas de oportunidad y eso es lo que se busca de ahora en adelante. Si no conoces algo, no puedes mejorarlo. El objetivo 6 del proyecto de dirección se refiere a un proyecto de capacitación y apoyo a docentes y directivos para poder fortalecer sus herramientas y prácticas pedagógicas de manera que ellos puedan detectar situaciones que estén afectando a los estudiantes y poderlas apoyar oportunamente. Para este plan, presentamos 2 desafíos que van a ayudar a resolver las problemáticas detectadas. Estos desafíos son la mejora de la gestión organizacional de los directivos y docentes y la actualización y crecimiento profesional de docentes y directivos, especialmente en herramientas tecnológicas educativas. Las actividades que se plantean son que haya un plan permanente de desarrollo para los docentes, cursos o diplomados en estrategias didácticas para el aula, enseñanza, aprendizaje, nuevas tecnologías, etcétera, para que ellos puedan tener estas herramientas. En los recursos humanos consideramos a los directivos, coordinadores y docentes. En los recursos materiales, bueno, consideramos que el colegio puede aportar una parte, buscar becas externas o los propios docentes, con sus recursos, poder tomar algún diplomado. Se pretende que sea permanente y por lo menos que se tomen 2 cursos al año. Para esto, de inicio se pretende que se haga una encuesta para detectar las necesidades de los directivos, los docentes o los coordinadores en cuanto a herramientas tecnológicas, estrategias didácticas, y a partir de ello, del mes de agosto que se haga esta encuesta, ir detectando las necesidades reales de los maestros y poder buscar alguna beca, poder gestionar con algunas dependencias capaces de esto, conseguir cursos, diplomados o conferencias, realizando convenios para poder apoyar a los docentes. También, como les mencioné, aquí se cubren las necesidades de los docentes en cuanto a conocimientos tecnológicos, herramientas de tecnología educativa, metodologías del tiempo, de los espacios, etcétera, y se busca que haya un apoyo permanente en el aula. Las actividades para dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Bueno, aquí consideramos que se actualicen las mallas curriculares como estrategia para el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes y docentes y sus programas de apoyo socioemocional. Los recursos humanos serán los directivos, profesionales, expertos en la materia. En cuanto a los recursos, van a ser materiales para trabajar, salón de capacitación, computadoras, equipos de sonido y pago para profesionales y expertos que irán a impartir estos cursos, y la temporalidad se pretende que sea media jornada de trabajo, una vez a la semana durante un mes. Bueno, aquí se busca que sean clases extracurriculares, que sean aparte de sus clases normales, para dinamizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y con las cuales se pueda apoyar a este rezago educativo generado por la pandemia. Como ya se mencionó, se plantea la actualización de mallas curriculares para estos procesos de enseñanza y de aprendizaje en docentes y estudiantes y programas para apoyo emocional que sean permanentes. Bueno, y en cuanto a las estrategias de evaluación que se van a seguir para las actividades planteadas, nosotros pusimos para la validación de factores de la matriz y las necesidades educativas, se va a tomar en cuenta una lista de cotejo y los indicadores de logro va a ser que el 85% de los docentes, tutores y coordinadores comprendan y utilicen la matriz de estas necesidades educativas. En cuanto a las reuniones colegiadas para complementar la matriz de las necesidades educativas, los instrumentos van a ser el acta de reunión y los listados de propuestas de solución a estas necesidades académicas y socioemocionales. Y los indicadores de logro va a ser que el 85% de los responsables de ejecutar las soluciones de estas necesidades estén cumpliendo con eficacia
estas soluciones. En cuanto al seguimiento y control a responsables de ejecutar soluciones a estas necesidades académicas o socioemocionales, el instrumento que vamos a tomar va a ser ficha de entrevista y lista de cotejo, y el indicador de logro va a ser que el 90% de los coordinadores y directivos estén cumpliendo con este seguimiento y control de los responsables. Y la aplicación de encuestas y satisfacción de estudiantes, el instrumento de seguimiento y evaluación va a ser una encuesta de satisfacción, y el indicador de logro va a ser que el 80% de los estudiantes reciba este acompañamiento académico o socioemocional que necesite. En las estrategias de seguimiento marcamos 5 desafíos. En el número 1, validación de factores de la matriz de necesidades educativas, que se va a trabajar por medio de una lista de cotejo, reuniones colegiadas para completar la matriz de necesidades educativas. Se va a documentar mediante actas de reuniones, lista de respuestas y solución a necesidades académicas socioemocionales. Asimismo, seguimiento y control a responsables de ejecutar soluciones a las necesidades académicas y socioemocionales. Asimismo, aplicación de encuesta de satisfacción a estudiantes. Con esto se pretende alcanzar un 85% de los docentes, 85% de los responsables de ejecutar las soluciones y un 90% de los coordinadores y responsables en todo este proceso. El 80% de estudiantes se pretende abarcar en esta estrategia de seguimiento. El desafío número 2, en reuniones de seguimiento psicopedagógico, se va a documentar actas de reunión y, por supuesto, reuniones de acompañamiento a estudiantes y padres de familia, informes de resultados de los casos atendidos, nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia, siempre documentado con actas de reuniones, informes de resultados, encuestas de satisfacción. Con esto se pretende alcanzar el 90% en atención de casos derivados y 80% de casos de estudiantes y padres de familia atendidos, 85% de casos atendidos y resueltos. El desafío número 3, tenemos lo que es la actividad del espejo con soy y puedo hacer lo que quiero hacer. Se va a medir con una escala de logros, una escala de estimación, una rúbrica de logros, pláticas y conferencias en actividades, juegos, sesiones con especialistas, pedagogos o psicólogos, sesiones con especialistas, padres, estudiantes, docentes, resolución de situaciones problemáticas, plantear situaciones para resolverlas y medirlo con instrumentos de cuestionarios de satisfacción, escala de emociones, rúbricas de logros, cuestionarios. Se pretende alcanzar el 80% de los estudiantes que logren de alguna manera verse y reconocerse como son y, por supuesto, resolver sus problemáticas. El 75% de los estudiantes que sepan manifestar y expresar lo que sienten, y el 75% de alumnos que participen en las actividades, que den ese paso de involucramiento que también hace que sean socioemocionales. Pudimos abordar el programa llamado CASEL, que comprende manejar lo que son las habilidades emocionales en las relaciones humanas, en las actividades cotidianas, en el papel de la familia desarrollando habilidades emocionales o el papel de la escuela desarrollando las habilidades socioemocionales. El desafío número 4, con el diseño y la elaboración de un plan permanente de desarrollo para los docentes. Se pretende trabajar la participación de los docentes en los cursos, talleres de actualización, diplomados, hacer una rúbrica con indicadores de contenido esperado,
ver un reporte de inscripción, asistencia de calificaciones para medir el comportamiento de los docentes durante la participación. Se pretende que participen a lo largo de todo el diplomado activamente y que el 80% de estos finalicen los cursos y diplomados que el centro educativo diseñe e implemente. Como último desafío tenemos la actualización de las mallas curriculares. Importante es contextualizar, la educación ya no es la misma después de una pandemia como lo fue COVID-19, la cual vino para quedarse y por supuesto educación tiene que reinventarse. La actualización de las mallas curriculares es una estrategia, se pretende evaluar en un instrumento que se llama PNI para sacar lo positivo, lo negativo, lo interesante de toda la malla curricular actual y cómo se pretende actualizar. Con esto, el 80% de los directores deben de sentirse satisfechos con actualizaciones, con proponer, con diseñar e implementar. Asimismo, el 90% de los administrativos deben de reaccionar a esta actualización. El 95% de los docentes deben de sentirse positivos ante esta actualización y el 95% de los padres de familia deben involucrarse en esta actualización. Esto para sus hijos es conveniente. En nuestras conclusiones, el proceso de enseñanza y aprendizaje dejó como consecuencia un rezago académico, el cual debe abordarse desde ver los índices de deserción y atacar con los planes de estudio que se pretende implementar. Se debe de ir compaginando lo que estratégicamente hemos establecido y darle seguimiento concienzudo para no dejar nada por un lado, sino poder abrazar esos resultados que tanto hemos deseado. Y es por ello que las acciones docentes son fundamentales. Los docentes también atravesaron un cambio y por lo tanto sus estrategias de enseñanza y de atención a la educación socioemocional deben de reinventarse, valiéndose de diferentes herramientas para atender las necesidades educativas de sus estudiantes. Es por ello que la atención a las problemáticas en las escuelas debe de trabajarse en la medida posible las habilidades socioemocionales con los problemas y responder a las situaciones del día a día bajo una salud emocional. Hoy por hoy podemos ver tantas situaciones, el estrés, el acoso escolar, violencia familiar, violencia escolar en contextos lamentables y que por supuesto debemos de estar listos para contrarrestarlos. Se demanda una atención integral, es importante el manejo de emociones que resultará en las formas de solucionar los problemas de la vida cotidiana, con inteligencia emocional y con conciencia de las emociones. Hoy más que nunca se necesita empatía, ponernos en los zapatos de los otros y saber cómo resolverles. Por supuesto, toda una comunidad educativa atraída e involucrada. Por eso el autoconocimiento de nosotros mismos, la autorregulación, la autonomía y la colaboración que en conjunto hacen a cada estudiante una persona que puede establecer, por supuesto, relaciones positivas, que actúa de manera pensada y que manifiesta valores. Eso es parte de los estudiantes, de los padres y de los docentes. Como consideraciones finales, tenemos una teoría confirmada para abatir el rezago académico y apoyar a los estudiantes en sus problemas socioemocionales presenciales, así como a los docentes realizar acciones que encaminen a conocer el contexto real de toda la comunidad educativa. Se propone realizar un diagnóstico de necesidades educativas y conocer lo que realmente el proceso educativo demanda. Nos lanzará las debilidades, las amenazas, y con esto vamos a minimizar los diversos riesgos que el proceso educativo presenta en sus diferentes fases. Se demanda el fortalecimiento de las competencias laborales, no solo en los docentes, sino en todo el actor en el proceso educativo.
Hoy es necesario y oportuno para que estos profesionales tomen el espacio que les corresponde y que, por supuesto, hagan un diseño e implementen un programa de formación continuo para el mejoramiento de sus competencias y que puedan ofrecer a sus estudiantes planes de estudio contextualizados y que respondan a las necesidades que hoy por hoy presentan nuestros estudiantes. Hemos visto como una necesidad el realizar una investigación documental del proyecto El impacto de la pandemia COVID-19 en niños, niñas y adolescentes de educación básica.